a Karina y a Mara, que han sido verdaderamente generosos como para recibirnos aquí. Quiero agradecerles también su presencia esta noche que presentamos Inventario, y muy especialmente quiero agradecer a dos amigos muy queridos, que son Marcelo Uribe, que fue durante toda la vida el editor de la obra de mi padre, y José Ramón Ruiz Sánchez, que aparte de ser su alumno, fue siempre un amigo muy querido. Para mí es complicado hablar de Inventario por el simple hecho de que yo estoy del otro lado que están ustedes. En algún sentido los envidio profundamente de que puedan enfrentarse a una página, si es que deciden abrir alguno de estos 3 volúmenes, y encontrarse quizá por primera vez con un texto, o con una idea, o con una palabra, o con una situación que los anime a seguir leyendo o que consideren propia. El recuento que han hecho tanto Marcelo como José Ramón me llama mucho la atención. Esas 6,000 cuartillas y esas 719 versos y todas estas numeraciones, fuera de que hablan de una obra vasta como es Inventario, hablan de toda una vida, y de toda una vida que compartimos con mi padre. Todos somos seres únicos e irrepetibles. Él nació para hacer lo que hizo, creo que no hay ninguna duda al respecto. Fue una persona que a los 4 años ya sabía leer y escribir perfectamente, y no lo digo como símbolo de que haya sido un niño privilegiado, al contrario, lo digo porque su vida fueron siempre los libros. Como la persona increíblemente tímida que fue siempre y que pudo sobrepasar un poco ya hacia el final de su vida, su única manera de comunicarse con las personas fue siempre a través de los libros. Hay que pensar, o me gustaría invitarlos a pensar, que muchos de estos inventarios, yo creo que gran parte del cuerpo de los inventarios se hizo en una época en que no había Google, en que no había internet, en que ni siquiera había fax. De manera que cada uno de estos artículos venían de la profundidad de su vida, de la profundidad de sus lecturas, y sobre todo de su afanosa curiosidad por todas las cosas. Él leía absolutamente todo lo que cayera en sus manos. Claro que era un magnífico lector de poesía, pero leía todo tipo de publicaciones. De manera que en estos textos podemos ver, como decían aquí las personas que me acompañan, Marcelo y Joserra, cruces extraordinarios. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de temas que lo obsesionaban, como el Titanic. Y antes de que escribiera el Inventario del Titanic, durante años estuvimos hablando del Titanic, y si alguien salía de viaje le traíamos libros sobre el Titanic, o sobre algo relacionado con el Titanic, o sobre la industria del acero en Irlanda, o sobre los músicos que murieron, en fin. Y así finalmente se hacía el inventario, que hablaba de cómo se sincronizan todas las cosas en el mundo para que ocurra un acto. En el caso específico del Titanic, y lo recuerdo muy vividamente y por eso se los quiero contar, él cuenta cómo un iceberg que se formó hace 100,000 años por una serie de circunstancias se separa a cierta velocidad en el mar, y un barco que ha sido construido como el titán del océano, que es absolutamente indestructible por una serie de factores, se encuentra con este iceberg y ocurre una catástrofe impensable. Impensable también era vivir sin inventario. Inventario es como un sello, como una, no quiero decir una cruz porque no es una cruz, una palabra que estuvo siempre en la casa. Joserra mencionaba, o no sé si fue Marcelo, que el primer volumen empieza en 1973, y en 1973 vivíamos en Canadá. Mi papá fue a dar unas clases a Canadá, y como ustedes saben, el invierno en Canadá es bastante cruento. Mi papá terminaba de escribir su artículo, y entonces teníamos que salir, mi madre y yo, mi hermana acababa de nacer, a buscar en el centro de la ciudad, bajo una nevada espantosa, un lugar donde había un telefax para que mandaran el telefax a la revista Proceso. Y así fue durante todos los años, salir a dejar el artículo, lloviera, tronara, temblara o lo que fuera. Después ya vino la época del fax y la época de todo lo que ustedes quieran, pero no me dejarán mentir ni Marcelo ni José Ramón. Mi papá tenía una pésima relación con todo lo que fuera eléctrico. Si teníamos un fax nuevo,
se tronaba. Si teníamos un teléfono, la línea se caía. Si compraba una computadora nueva, se descomponía. Yo tuve la ingrata tarea de enseñarle a manejar la computadora. Era una persona que tenía tal energía, yo lo adjudico a eso, tal energía que los aparatos sencillamente estallaban. Entonces teníamos momentos muy angustiosos porque estos artículos que, bueno, yo creo que a mí, si yo tuviera que escribir uno, me tardaría 25 años en escribir uno de estos artículos por todo lo que está compactado ahí. Y él, si bien llevaba, yo creo que toda la vida pensando cada uno de ellos, los escribía en una tarde. Empezaba a pensarlo, los días de entrega eran los jueves, siempre fueron los jueves, y a últimas fechas fueron los viernes. Comíamos y se encerraba, y a las 8 de la noche él tenía que tener listas lo que eran, creo que eran 10 cuartillas, o 7 cuartillas, 8 cuartillas, verdaderamente bajo una presión que no les puedo yo ni siquiera describir. Entonces siempre fue un motivo de gran placer, pero también de mucho sufrimiento. Y el mejor momento era cuando regresábamos de dejar alimentario y por fin podíamos cenar. Y cenábamos ya con una tranquilidad que iba a durar solamente lo que durara la cena, porque al día siguiente había que empezar a volver a pensar en el siguiente inventario, más todas las demás cosas que hacía, su poesía, su narrativa, sus traducciones, sus clases. Creo que una obra como la de él fue posible por varios motivos. Creo que es una obra que es hija de su tiempo, en el sentido de que al no haber Google, ni fax, ni nada, el grado de, ¿cómo les puedo explicar?, de concentración que él requería era máximo. Para hacer una obra de esta naturaleza hay que dedicarse de tiempo completo y él siempre lo hizo. Y me refiero a esto porque un escritor que quiere serlo tiene que elegir entre escribir o llevar una vida, no sé si llamarla cotidiana o normal. ¿A qué me refiero? Un escritor que quiere serlo y que toma en serio o que realmente no puede hacer otra cosa, más bien. Si mi papá no hubiera sido escritor, yo no sé qué habría sido, porque realmente no tenía ninguna capacidad para, pues nada, ya les conté su relación con la tecnología. Entonces, mi papá era un hombre que vivió siempre por los libros, para los libros, siempre dijo que si algo le pasaba a su biblioteca, él prefería pegarse un tiro, y creo que lo decía en serio. Pero mi papá no tenía vida social, no iba a fiestas, nunca tuvimos unas vacaciones, nunca. En toda mi vida fui una vez al cine con mi papá, a ver una película que me marcó para siempre, que era La nave de los dioses sobre los ovnis. Yo creo que por eso tengo una obsesión con ese tema. Y su forma de comunicarse con los demás, con sus lectores, era justamente compartir todo lo que él descubría, porque todo el tiempo estaba descubriendo cosas o haciendo conexiones, de manera que la hora de la comida era siempre maravillosa, porque uno aprendía cosas increíbles, un dato sobre un mosco, o un dato sobre la luna, o alguna cosa que habían dicho los griegos. En fin, fue una vida la que tuvo, creo que maravillosa, porque se dedicó a lo que él quiso, pagó un precio altísimo por hacerlo, como pagamos todos por hacer lo que queremos hacer, pero como dijo Marcelo, hasta el último día de su vida escribió. El último artículo que escribió fue dedicado a Juan Gelman, y después de eso murió. Creo que es la forma en que a él le habría gustado irse, trabajando, haciendo lo que le gustaba hacer, que era leer y escribir. Y en ese sentido, Inventario es para mí no solo un sueño hecho realidad, porque me habría encantado que él lo viera. Creo que nunca quiso hacerlo, como dice Marcelo, porque no quería enfrentarse a este mar de artículos, y en ese sentido no tengo más que palabras de agradecimiento, y con lágrimas en los ojos prácticamente les agradezco que en ERA se hayan tomado a la tarea de expulgar este enorme mar de textos. Hay muchos más, pero creo que estos dan una buena idea de lo que fue la columna, y que para beneplácito mío, para gozo mío, siento que son textos que son nuevos cada vez que uno los lee.
siempre hay algo que encontrar. Si uno lo lee una vez, quizá encuentre una cosa, si lo vuelve a releer en unos meses, en unos años, lo leerá de otra manera. Yo espero que si ustedes se asoman, se acercan al inventario, puedan encontrar algo que resuene en ustedes, algo que les sea propio, de lo que se puedan apropiar y por lo cual recuerden la obra de este hombre que creo que todos quisimos mucho.